Tema 17. La oración, constituyentes, estructura y modalidades. La proposición. La oración es la unidad central de la sintaxis. Su estudio exige atender a su estructura interna, a los constituyentes que la forman, a las relaciones de dependencia que establece el verbo, a sus modalidades comunicativas y a la distinción tradicional entre oración y proposición. La oración puede definirse como una unidad sintáctica organizada en torno a una predicación, normalmente articulada mediante un verbo en forma personal, aunque existen estructuras elípticas impersonales y no prototípicas que obligan a matizar esta definición. Conviene distinguir primero entre oración y enunciado. La oración pertenece al plano gramatical. Es una estructura abstracta de la lengua, mientras que el enunciado pertenece al plano comunicativo. Es una realización concreta que se produce por un hablante en una situación determinada. Por ello, una oración puede constituir un enunciado completo, como, por ejemplo, hoy empieza el curso, pero también puede haber enunciados no oracionales, por ejemplo, decir silencio o buenas tardes. Los rasgos principales de la oración son los siguientes. Rasgo número 1, predicación. Es decir, la oración atribuye algo a un sujeto explícito, tácito o no identificable, pero siempre atribuye algo a un sujeto. Predicar es decir algo sobre ese sujeto. Autonomía sintáctica relativa. Esto quiere decir que la oración puede funcionar como unidad independiente, aunque también puede integrarse en estructuras mayores. El punto número 3 de los rasgos serían la organización jerárquica. La oración no es una simple suma lineal de palabras, sino una estructura formada por constituyentes. Y el rasgo número 4 es la modalidad, y es que todo enunciado oracional se presenta con una actitud del hablante: afirmar, preguntar, ordenar, desear, dudar, etc. Bien, vamos a ver ahora los constituyentes de la oración. La sintaxis contemporánea entiende la oración como una estructura jerárquica de constituyentes. Un constituyente es una palabra o grupo de palabras que funciona como unidad dentro de una construcción mayor. En una oración como el profesor de latín explicó ayer la métrica con mucha claridad, podríamos distinguir, por ejemplo, el sujeto, que sería el profesor de latín, el predicado, que sería explicó ayer la métrica con mucha claridad, explicó sería el núcleo verbal y podríamos identificar muchos otros. No voy a decirlos todos. Los constituyentes pueden reconocerse mediante pruebas formales. Las pruebas formales que se utilizan para identificarlos serían: número 1, la sustitución. El profesor de latín podemos sustituirlos por él, y esto nos daría una prueba. Otra prueba formal es el desplazamiento. Con mucha claridad, el profesor explicó la materia. Otra es la coordinación. Por ejemplo, el profesor de latín y la profesora de griego explicaron la materia. Y otra sería la elipsis. El profesor explicó la materia con claridad y la profesora también. Estas pruebas muestran que la oración no se organiza palabra por palabra, sino mediante unidades funcionales. Vamos a hablar ahora de la estructura de la oración. En la tradición gramatical se ha descrito la oración como una estructura bimembre, formada por sujeto y predicado. El sujeto lo vamos a definir como el constituyente del que se predica algo y suele concordar con el verbo en número y persona, mientras que el predicado es aquello que se dice del sujeto y tiene como núcleo un verbo. Sin embargo, esta descripción no basta para todos los casos. En español hay oraciones donde el sujeto no aparece expresado
y es recuperable por la desinencia verbal o directamente no existe como argumento sintáctico pleno. Y estas se llaman unimembres. Recordamos esto. Vamos a hablar ahora de el verbo como núcleo estructurador, ya que desde una perspectiva funcional y valencial, el verbo organiza la oración porque selecciona o admite determinados argumentos. Y podemos distinguir también verbos que son avalentes, es decir, que no tienen ningún argumento, por ejemplo, llueve. Monovalentes, el verbo tiene un argumento. Un argumento es algo que complementa al verbo y que es obligatorio poner. Por ejemplo, Juan duerme. Es monovalente porque el verbo te exige un sujeto. Bivalente, María leyó el libro, te exige complemento directo y te exige sujeto. Y trivalente, Ana entregó el trabajo al profesor. Alguien entrega algo a alguien, ¿vale? Tres. Esta perspectiva permite distinguir entre argumentos y adjuntos. Los argumentos son exigidos o seleccionados por el verbo, como el que hemos dicho antes, trivalente. Ana entregó el trabajo al profesor. Pero también tenemos los adjuntos, que son elementos periféricos y que no están exigidos por el verbo, como la mayoría de complementos circunstanciales. Ana entregó el trabajo al profesor ayer en clase con tranquilidad. Ayer sería circunstancial de tiempo, en clase de lugar y con tranquilidad de modo. Todo esto añade información circunstancial, pero no es necesario eh, para la estructura básica del verbo. Se podría obviar y funcionaría igual. Vamos a ver ahora, muy por encima, las funciones sintácticas principales, que serían sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, el circunstancial, el predicativo y el agente. Es importante decir que existen otro tipo de complementos, como el complemento argumental, pero que esos se ven no en el contexto escolar, en otros en otros tipos de gramática. También es importante decir que la denominación es un poco arbitraria. Realmente el complemento directo o el complemento indirecto mm, en el ámbito internacional se le llama objeto directo, objeto indirecto. Y hay algunos teóricos que dicen que en realidad el objeto directo no es un complemento porque no complementa nada. Directamente es un argumento más. Pero bueno, esto es irrelevante. Vamos a hablar ahora de la oración en la sintaxis generativa porque nos da una perspectiva muy interesante. Esta fue iniciada por Chomsky y supuso un cambio importante en la concepción de la oración. Frente a una gramática meramente clasificatoria, el generativismo intenta explicar cómo un hablante puede producir y comprender un número potencialmente infinito de oraciones a partir de un sistema finito de reglas. En sus primeras formulaciones, la oración se analiza mediante reglas de estructura sintagmática. Una regla básica sería oración es igual a sintagma nominal más sintagma verbal. Ellos intentan imitar un poco la lógica que ya traían Bernard Russell y todos estos filósofos del lenguaje. Es decir, en la frase el niño lee un cuento puede representarse así. Oración igual a sintagma nominal más sintagma verbal. El niño lee un cuento. El sintagma verbal se descompone en núcleo verbal y complementos. Entonces, así es como se va formando una estructura jerárquica y esta estructura es ramificada y no es meramente lineal. En el niño lee un cuento depende directamente del verbo lee, no depende del sustantivo niño. En la gramática generativa clásica se distinguía también entre estructura profunda y estructura superficial.
La estructura profunda representaba las relaciones sintáctico-semánticas básicas, mientras que la estructura superficial era el resultado visible tras aplicar determinadas transformaciones que dan como resultado la frase que tú oyes. Por ejemplo, vamos a aplicar un ejemplo. El profesor el profesor corrigió el examen. El examen fue corregido por el profesor. Ambas oraciones tienen diferente forma superficial, pero mantienen una relación semántica común. Hay un agente, hay una acción, un tema y transmiten lo mismo. Entonces, la estructura profunda es similar y la estructura superficial es diferente. En desarrollos posteriores, la oración se interpreta como una estructura formada por proyecciones. Ellos proponen que el verbo proyecta un sintagma verbal, la flexión verbal organiza rasgos de tiempo, modo, persona y número, y las zonas superiores de la oración se relacionan con la modalidad, la fuerza elocutiva y la subordinación. De manera simplificada, la sintaxis generativa no analiza la oración solo como sujeto más predicado, sino que crea una arquitectura jerárquica en la que se invierten el verbo y su estructura argumental, la flexión, las posiciones funcionales superiores, y así se explica la diferencia entre Juan ha leído el libro o la pregunta ¿ha leído Juan el libro? O la frase creo que Juan ha leído el libro. Vamos a ver ahora los tipos y subtipos de oraciones según su estructura. Tenemos primero la oración simple, que es aquella que contiene una sola predicación, es decir, un solo núcleo verbal en forma personal o una sola estructura predicativa principal. Por ejemplo, María estudia sintaxis. Una oración simple solo tiene un verbo conjugado. Ya está. Podemos hacer una distinción también entre oraciones atributivas y predicativas. Las atributivas se constituyen con verbos copulativos o semicopulativos y un atributo. María es profesora o el texto parece difícil, mientras que las predicativas tienen un verbo pleno no copulativa. María corrigió los ejercicios, ¿vale? Las oraciones se pueden dividir en transitivas o intransitivas. Las transitivas tienen complemento directo y las intransitivas no exigen complemento directo. Y la transitividad depende muchas veces directamente del verbo. Tenemos con eh, tenemos oraciones activas, pasivas y medias, ¿vale? Las activas es el sujeto, quien hace de agente, las pasivas, el complemento agente hace de agente, realiza la acción y el sujeto recibe la acción, y las medias presentan un proceso que afecta al sujeto pero sin expresar claramente un agente externo. Por ejemplo, la puerta se abrió. La puerta simplemente se abre, pero no se especifica, no hay un agente realmente, ¿vale? O no se especifica. Algunos autores ponen en duda la voz media y dicen que directamente es un tipo de pasiva, ¿vale? Y dentro de la pasiva están las pasivas perifrásticas, que se forman con ser más participio, y las pasivas reflejas, que se constituyen con el pronombre reflexivo se, en tercera persona, y un sujeto paciente. Se vendieron todas las entradas. Y es importante para no liarnos diferenciar una pasiva refleja, una impersonal refleja y una de voz media. La pasiva refleja es la que hemos dicho antes. La impersonal refleja es una oración totalmente impersonal que no se puede pasar a plural, ¿vale? Se come bien en este restaurante. Y
pasiva media o la de voz media es aquella en la que no hay un agente claro. Bien, también podemos distinguir entre personales o impersonales, ¿vale? Las personales tienen sujeto expreso, mientras que las impersonales carecen de sujeto sintáctico recuperable. Vamos a hablar ahora de los tipos de impersonales. Tenemos en primer lugar los impersonales meteorológicos, los verbos, ¿vale? Llueve, nieva, truena, etcétera. Impersonales gramaticalizadas con haber. Hay muchos alumnos en esta clase. Había problemas. Por eso haber se puede cambiar de tiempo, pero no se puede cambiar de persona. No podemos decir habían muchos alumnos. Impersonales con hacer temporal o meteorológico. Hace frío, hace 3 años de aquello. Sería la primera que he dicho sería meteorológica y la segunda temporal. Impersonales reflejas con se. Esta es la que hemos dicho antes, que no había que confundir con las otras. Se trabaja mucho en esta empresa o se vive bien aquí. Impersonales, eventuales o de sujeto indeterminado. Llaman a la puerta, ¿vale? Realmente no es ellos el sujeto. Es sujeto indeterminado. O dicen que habrá cambios. Vamos a hablar ahora de oración compuesta y oración compleja, que esto es muy fácil. La oración en sentido amplio, con más de una predicación, se puede llamar compuesta. Sin embargo, conviene distinguir entre coordinación, yuxtaposición y subordinación. La yuxtaposición es cuando las diferentes proposiciones que unen las frases no tienen un nexo explícito y normalmente se usan signos de puntuación o incluso la entonación. La coordinación supone unir las proposiciones mediante nexos, ¿vale? Los nexos son palabras invariables normalmente. Y tenemos 4 tipos. Tenemos las copulativas, Juan lee y María escribe, y disyuntivas, que expresan una alternativa, vienes ahora o más tarde. Ese o representa una alternativa o una disyuntiva. Adversativas, que expresan oposición o contraste. El más famoso de los nexos es pero. Las explicativas, que explican algo. La segunda unidad aclara la primera. Nexos como es decir. Y las distributivas, que representan acciones alternantes o repartidas. Unos estudian, otros descansan, ¿vale? Por ejemplo. Después tenemos la subordinación, que esta tiene más subtipos. La subordinación implica que una oración depende de otra y cumple una función dentro de ella. Tradicionalmente se distinguen las subordinadas sustantivas, las adjetivas o de relativo y las adverbiales. Las sustantivas funcionan como un sintagma nominal. Pueden desempeñar funciones las mismas que desempeñaría un sustantivo, que son sujeto, complemento directo, término de preposición o atributo. No voy a poner ejemplos porque creo que no hace falta. Después tenemos la subordinada adjetiva o de relativo. Funcionan como modificador de un nombre a modos semejante al que lo haría un adjetivo, es decir, se puede sustituir por un adjetivo. El libro que compré ayer es excelente. Que compré ayer sería la subordinada adjetiva. Y importante recordar que existen 2 tipos: especificativas, que restringen el significado del antecedente. Por ejemplo, los alumnos que estudiaron, aprobaron, está restringiendo el número de alumnos al cual nosotros nos referimos.
Y por otra parte tenemos las explicativas, que añaden información suplementaria. Los alumnos, los cuales estudiaron mucho, aprobaron. Aquí no estamos restringiendo el grupo, estamos especificando. Por último tenemos las subordinadas adverbiales, que al igual que pasa en el complemento circunstancial, que hay muchísimos tipos, las subordinadas adverbiales también van a tener muchísimos tipos. Y expresan relaciones lógico-semánticas entre predicaciones. Pues tenemos las temporales, por ejemplo, cuando llegó Juan, empezamos la reunión. Es como decir, a las 5 empezamos la reunión. Las causales, que serían como un complemento circunstancial de causa, no vino porque estaba enfermo. Las finales, estudia para que sus padres estén tranquilos. Las condicionales, si terminas pronto, iremos al cine. Las concesivas, aunque estaba cansado, siguió trabajando. Las consecutivas, estaba tan cansado que se durmió. Las comparativas, trabaja más de lo que parece. Las modales, lo hizo como le dio la gana, por ejemplo. Y la subordinación, perdón, adverbial muestra que las oraciones no solo se encajan unas dentro de otras, sino que también establecen relaciones semánticas más complejas. Es importante. Bien, cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de la modalidad oracional, que expresa la actitud del hablante ante el contenido del enunciado o ante el interlocutor. No debe confundirse con la estructura sintáctica porque no es tanto la estructura interna, sino la actitud. Una oración puede tener una forma gramatical determinada, por ejemplo, y sin embargo adquirir otro valor pragmático en el uso. Los recursos que marcan la modalidad son el modo verbal, la entonación, el orden de palabras, los adverbios y partículas modales, los signos gráficos al escribirlo o el contexto comunicativo. Y el tipo número 1 serían las enunciativas, declarativas o asertivas, vamos a llamarlas enunciativas y ya está, que presentan un contenido como información, simplemente. Las interrogativas solicitan información o confirmación, ¿vale? Y podemos clasificarlas en varios subtipos. Tenemos primero las interrogativas totales, que son las preguntas que solo se pueden responder con sí o no, ¿vale? Por ejemplo, ¿ha llegado el inspector? Sí o no. Estas son las que menos les gustan a los políticos, normalmente. Siempre intentan evadirlas. Las interrogativas parciales, que son las que preguntan por un elemento concreto mediante interrogativos. Estas no se pueden responder ya mediante sí o no, simplemente. Por ejemplo, ¿cuándo ha llegado el inspector? No puedes decir sí o no, tienes que decir cuándo. ¿Quién ha llamado? Ha llamado Pepe. Entonces, frente a la distinción entre totales o parciales, tenemos también la distinción entre interrogativas directas o indirectas. Las directas aparecen como enunciados interrogativos independientes. ¿Vendrás mañana? Mientras que las indirectas se integran en otra oración y dependen de verbos como saber. No sé si vendrás mañana. Me pregunto cuándo vendrás, por ejemplo. Después tenemos las interrogativas retóricas, que tienen forma interrogativa, pero realmente no buscan una respuesta. Cuando decimos, oh Dios mío, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, no estamos preguntando nada. O ¿acaso no te lo advertí? Esta no espera una respuesta. Y después tenemos las interrogativas orientadas, que la pregunta ya está induciendo a una respuesta determinada. ¿No vas a ayudarme o qué te pasa? Este sería un ejemplo. Después tenemos el otro subtipo, que son las exclamativas, que expresan intensidad de emoción o valoración subjetiva. Se caracterizan por la entonación marcada y en la escritura por usar signos de exclamación. Qué difícil resulta este análisis. Pueden expresar sorpresa, admiración, alegría, enfado, etc. No tiene mucho más misterio.
Las exhortativas o imperativas buscan influir en la conducta del receptor mediante órdenes, mandatos, prohibiciones, ruegos, consejos, lo que sea. El modo prototípico es usar un verbo en imperativo. En algunos casos también se puede expresar mediante subjuntivo y que pase el siguiente, por ejemplo. Y algunas formas de usted, por ejemplo, también usan el subjuntivo en la forma de imperativo, ¿vale? Desiderativas u optativas. Las desiderativas expresan deseo. Suelen construirse con subjuntivo y con marcas como ojalá, así o cualquier otro. Y pueden referirse tanto a deseos posibles como imposibles. Las dubitativas, que expresan duda, tal vez, posiblemente, probablemente, acaso. Y también pueden expresarse en algunos casos mediante tiempos verbales. Serán las 5. Ese futuro expresa duda. Y es importante también tener en cuenta la relación que existe entre la modalidad y la pragmática. Una interrogativa puede funcionar como petición. Puedes abrir la puerta y esto depende del contexto de uso, la intención comunicativa y la forma gramatical. Vale, vamos a hablar ahora de lo que es la proposición. Esta ha tenido gran importancia en la tradición gramatical española, y supongo que de otros países también. De forma general se ha usado para designar una estructura predicativa semejante a la oración, pero integrada en una unidad superior y sin plena autonomía comunicativa. Por ejemplo, en me alegra que hayas venido, la secuencia que hayas venido posee sujeto, verbo y predicación interna, pero no funciona como oración independiente, sino como subordinada sustantiva de sujeto. Pues esto es una proposición. Otro ejemplo sería el libro que compré ayer es excelente, donde que compré ayer funciona como una adjetiva de relativo. Y la definición, para que nos entendamos, sería oración, unidad con autonomía sintáctica y comunicativa, y proposición, unidad predicativa dependiente e integrada en una oración mayor. Sin embargo, el término proposición no se usa de forma idéntica en todos los modelos. Por ejemplo, en lógica y semántica puede referirse al contenido susceptible de ser verdadero o falso. Entonces, cuidado con leer un mensaje o un libro de gramática cuando se meta en temas de lógica. Bien, ¿y cómo proyectamos todo esto en la didáctica? En secundaria y bachillerato, el estudio de la oración debe superar el análisis mecánico de etiquetas. El alumno debe aprender a reconocer constituyentes, distinguir argumentos y adjuntos y, en definitiva, y esto es lo más importante y gran parte del temario, es que aprendan a hacer bien la sintaxis. No tiene mucho más. Y que aprendan a trabajar con las pruebas formales, que trabajen con sustitución, desplazamiento, coordinación, concordancia y transformación. Así, toda la sintaxis dejará de ser una simple clasificación memorística y se convertirá en una herramienta para comprender cómo se forma el significado. Y como conclusión, la oración es una estructura predictiva, jerárquica y modalizada. Su análisis exige atender al verbo, a sus constituyentes y a la relación entre argumentos y adjuntos, a la combinación de oraciones simples y complejas y a la actitud comunicativa del hablante. Y la noción de proposición conserva valor didáctico para explicar la subordinación, aunque la gramática actual tiende a hablar preferentemente de oraciones subordinadas.